Terminamos esta mesa con el tema de vínculo entre la multimorbilidad y funcionalidad de personas mayores, una mirada a través de encuestas nacionales. Nos lo va a presentar la doctora Marcela Agudelo Botero. La doctora Marcela Agudelo es doctora en Estudios Población y maestra en Demografía. Trabaja como investigadora en el Centro de Investigación de Política, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y cuenta con 56 publicaciones en distintas revistas de renombre, miembro de la Academia Nacional de Medicina, nuestra academia. Muchas gracias, doctora. Y les recuerdo que vienen las preguntas al final, espero que ya las estén afinando. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias en primer lugar al doctor Carrillo por recibir este evento tan importante y por supuesto a la doctora Carmen García Peña por organizar e impulsar este evento de tanta relevancia. Bueno, creo que la preocupación y la discusión en torno a lo que se ha hablado en este simposio, en este primer simposio, tiene que ver con la dificultad tanto de la medición, de la conceptualización de estos tres fenómenos y cómo se vinculan, ¿no? Y es curioso que justamente no logremos tener todavía un consenso sobre cómo poder medir y poder resolver cómo interactúan estos tres fenómenos tanto en lo conceptual como en las fuentes de información. Y justamente eso es parte de lo que yo vengo a presentar, es cómo poder explorar estos vínculos. En este caso no voy a presentar respecto al tema de fragilidad porque no es un tema que yo particularmente conozca, pero sí en esta relación entre la multimorbilidad y la funcionalidad de la capacidad intrínseca en personas adultas mayores. Y esto visto a través de diferentes encuestas. En el orden de la presentación, entonces, voy a hablar de algunos aspectos generales de la multimorbilidad, vamos a hacer algunas precisiones, creo que ya se han dado datos, información que son muy relevantes. En un segundo momento, sobre la multimorbilidad, diferentes grupos de edad en personas adultas mayores, y esto bajo la lógica y de lo que se ha venido discutiendo, de la importancia de entender también el comportamiento de la multimorbilidad, de la capacidad intrínseca a través del curso de vida, y de la relación entre la multimorbilidad con la funcionalidad y la depresión, que es parte de uno de los resultados de la exploración de estas fuentes de información. Y por último, un ejercicio en el que tenemos algunos datos exploratorios iniciales, en donde se ha trabajado multimorbilidad y capacidad intrínseca en personas adultas mayores con base en el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento. Entonces ya se ha hablado de la multimorbilidad como un fenómeno que está estrechamente relacionado con la transición demográfica, epidemiológica y nutricional, y que evidentemente está también relacionada con los determinantes sociales y estructurales. En cuanto a la multimorbilidad, pues lo que se sabe es que hay un mayor riesgo de presentarse en personas adultas mayores, ya lo sabemos, se han presentado los indicadores, las estadísticas, pero también lo que han mostrado las evidencias es que ha habido un incremento en las edades más tempranas, ¿no? Y esto es todavía un tema que se ha explorado muy poco y que tiene que ver justamente por la disponibilidad de la información. Y bueno, pues en términos de la multimorbilidad, pues esta se ha convertido en el común denominador, y la concurrencia de dos o más enfermedades va en ascenso. Esto se observa en todas las poblaciones y especialmente en los países de ingresos medios y bajos como es el caso de México, pero también es más común, y ahorita se está viendo, se está observando y existe suficiente evidencia que nos muestra que no solo es la multimorbilidad entendida como la coexistencia de dos enfermedades, sino también está siendo más frecuente la multimorbilidad de 3 o más enfermedades. A nivel mundial, a nivel global, la edad media ponderada de las personas que viven con multimorbilidad es de 56.9 años, y como ya se dijo previamente, pues alrededor del 50% de esta multimorbilidad se concentra en personas adultas mayores, es decir, con 60 años o más. Y para el caso mexicano se tiene en un estudio reciente que se realizó que 57.3% de las personas con 50 años o más presentaban multimorbilidad. Y ya se ha dicho también aquí por qué estudiar la multimorbilidad. Ya sabemos entonces, y se ha comentado, pues que hay peores desenlaces en salud, pérdida de calidad de vida, discapacidad, riesgo de hospitalización y muerte prematura, pero por otro lado también creo que es importante señalar
que en la atención a la salud ha prevalecido este enfoque más hacia las enfermedades y se han hecho de manera aislada más y que ha estado centrado más en las patologías, en la atención de las patologías, que en las necesidades y expectativas de las personas. Como les comentaba entonces, este es un trabajo que se desarrolló con diferentes fuentes de información y en particular me voy a centrar en las enfermedades cardiometabólicas y la multimorbilidad y pues para mencionar de manera rápida que a nivel global las enfermedades cardiometabólicas compuestas por la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular, la diabetes mellitus y la cardiopatía hipertensiva representaron 32.6% del total de muertes que ocurrieron en el mundo en el año 2021 y esto con datos de la Global Burden of Disease. En México, el 36.9% de las personas, ya sabemos también, hace rato nos lo comentaba el doctor Salinas, viven con obesidad, un 29.9% con hipertensión y 18.3% con diabetes tipo 2, ¿no? Y estos datos son relevantes porque también para el caso mexicano, pues sabemos que es uno de los países que tiene las mayores prevalencias en este tipo de enfermedades. La mayoría de estas enfermedades son potencialmente prevenibles, y esto es importante señalar, y evitables, y comparten factores de riesgo común, por lo tanto, en la medida en que estos factores se aborden, se traten y se combatan de manera conjunta, pues las repercusiones positivas sobre estas enfermedades pues va a ser de manera conjunta. Esta es una gráfica, no sé si se puede ver muy bien, sobre los años de esperanza de vida perdidos por enfermedades cardiometabólicas por entidades federativas, haciendo un comparativo entre 1998 y 2022. Y lo que es importante señalar a partir de esto es que para el año 2022 se estima que alrededor de 3.9 años de vida se perdieron por estas enfermedades, ¿no? En este caso puntual se consideraron las enfermedades del corazón, el accidente cerebrovascular, la diabetes mellitus y la hipertensión. Y ya hemos venido observando también estos gradientes que ocurren a través de las entidades y al interior del país, y podemos observar, por ejemplo, casos extremos como en este ejercicio, Chiapas y Sinaloa, donde son justamente los dos extremos con el número de años más alto y el más bajo respectivamente de pérdida de años de esperanza de vida por estas causas. Cuando lo vemos a nivel de los subgrupos de edad, pues lo que observamos, y centrándonos en el año 2022, esto se observa también para el 98, pero centrémonos ahora en el 2022, efectivamente, pues en las personas adultas mayores, en este caso las de 60 años o más, son en las que se ve que se concentra la mayor pérdida de estos años de esperanza de vida, pero también lo que se ha venido discutiendo es que todas estas enfermedades y estas pérdidas están ocurriendo cada vez desde edades más tempranas, ¿no? Entonces, desde la barra amarilla que podemos observar, podemos ver cómo esta carga empieza a ser mucho más acentuada entre las personas mayores. Respecto a la multimorbilidad cardiometabólica en personas adultas mayores de 20 años o más, este fue un trabajo que se hizo con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019 por los diferentes subgrupos de edad. Lo que podemos observar justamente es que la multimorbilidad es bastante relevante en todos los grupos poblacionales, tiene este gradiente de que va incrementando conforme avanza la edad, pero si observamos en este caso lo que ocurre en el grupo de 60 años o más, en las diferencias por hombres y mujeres, pues vemos esta selectividad y esta, digamos, prevalencia que está dada también por la mayor sobrevida de las mujeres en las edades adultas. Otro aspecto que vale la pena aquí puntualizar tiene que ver que una vez que desagregamos entre tener 2 enfermedades o 3 o más enfermedades, lo más común, excepto para el grupo de 20 a 39 años en hombres y también para los hombres de 40 a 59 años, es que haya una mayor prevalencia de tener 3 o más enfermedades cardiometabólicas, ¿no? Y esto pues es mucho más evidente en el grupo de las edades avanzadas, como les decía, y particularmente en las mujeres.
Si sumamos la multimorbilidad, la prevalencia de multimorbilidad con estos resultados, tenemos que para el grupo de 60 años o más, el 35% de los hombres en este grupo de edad presentaron multimorbilidad, pero cuando nos centramos específicamente en las mujeres, esta prevalencia se incrementa a 52%. No sé si se alcanza sí. A ver, muy bien, aquí lo que hicimos fue un análisis de regresión multinomial y lo que encontramos efectivamente, lo decía también, esto coincide con los resultados que presentó en la mañana el doctor Salinas, es que tanto los síntomas depresivos como las limitaciones funcionales en todos los casos para todos los grupos de edad, para tener 2 enfermedades o 3 o más enfermedades y para las limitaciones funcionales que en este caso se subdividieron en no tenerlas 1 o 2, en la regresión lo que encontramos es que las posibilidades de tener la multimorbilidad se fueron incrementando paulatinamente, pero lo que llama la atención sobre todo es que esto no es exclusivo de las personas adultas mayores, sino que se puede ver a lo largo de todos los grupos de edad. En cuanto a la multimorbilidad y la capacidad intrínseca, pues bueno, ya se decía hace rato de cómo poder operacionalizar y cómo poder analizar esto a la luz de la multimorbilidad. En el caso de las personas adultas mayores, la multimorbilidad se ha relacionado estrechamente con la capacidad intrínseca. Esta constituye una medida multidimensional y afirmativa de la reserva funcional, la cual ha surgido como un punto focal prometedor para mejorar el bienestar de las personas, ya lo decían previamente. En este caso consideramos los 6 dominios que a través del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento se pudieron medir, y para esto nos basamos entonces en un estudio publicado en 2021 por el doctor Luis Miguel y colegas del Instituto Nacional de Geriatría. Como resultados, entonces, aquí lo que se muestra en esta gráfica son, por un lado, el número de las enfermedades y se clasificaron los dominios de la capacidad intrínseca, considerando los 6 dominios, en no tener ninguna afectación en ninguno de estos dominios, la afectación en un solo de estos dominios, en 2 o 3 o 4 más. Y nuevamente, cuando lo separamos entre las personas que tuvieron 0 o una enfermedad, es decir, no tenían multimorbilidad, con aquellas que tenían 2 enfermedades o 3 o más, pues también la afectación en los dominios se fue incrementando, ¿no? Aquí lo podemos ver que conforme pues se va haciendo más compleja la multimorbilidad, hasta el 78.6% de las personas de 50 años o más tenían alguna afectación en esto. Y nuevamente, pues es interesante ver los resultados a la luz de las diferencias por sexo. Aquí están los datos tanto para hombres como para mujeres y nuevamente pues observamos cómo las mujeres pues tienen mayores afectaciones en los dominios de la capacidad intrínseca y hay una mayor concentración para las personas que tienen más enfermedades. Aquí también entonces en este análisis multinomial entonces se evalúa la capacidad intrínseca con la multimorbilidad y esta se incrementa entonces la afectación de algún dominio de la capacidad intrínseca en alrededor de 71%. Ay, se me perdió la presentación, perdón. Creo que ya. ¿No? No sé. Perdón. Algo pasó. Ahí te quedaste. No, esa no está. No, es que no es mi presentación. Sí, quito. Gracias. Duende. Ahí, eso. No se movió. ¿Dónde era? Aquí. Sí, es esta. ¿Sí? Y bueno, uno de los resultados, estos son resultados preliminares que salieron bastante interesantes, tiene que ver que conforme la escolaridad fue la que mostró una reducción importante o más bien menos afectaciones en la capacidad intrínseca, es decir, a mayor escolaridad, menor afectación en cada uno de estos dominios y como era de esperarse también las afectaciones en las actividades básicas de la vida diaria, en las actividades instrumentales, pues se incrementaron
la razón de momios de la afectación en alguno de estos dominios. Entonces, como reflexiones finales, pues decir que la multimorbilidad debe ser analizada y comprendida a diferentes edades para así establecer estrategias de prevención y acciones específicas, y pensando justamente en esta lógica del envejecimiento saludable, ya se ha hecho bastante énfasis pues en la necesidad que hay de poder entender esto desde el curso de vida de las personas, sino ya cuando presentan afectaciones tanto en su salud física, mental o en alguna de estos dominios de la capacidad intrínseca. Se deben impulsar análisis que consideren la multimorbilidad y su relación con la funcionalidad a lo largo del curso de vida, así como los determinantes sociales y estructurales. Esto definitivamente pues, es importante y se ha hecho bastante énfasis en ello. Y es necesario disponer de fuentes de información que permitan caracterizar de manera más puntual la multimorbilidad, también la capacidad intrínseca y los demás fenómenos que son importantes para entender pues, la complejidad del envejecimiento saludable y la capacidad de las personas. Y en el caso particular de la multimorbilidad, pues aunque si bien sí tenemos fuentes de información que son relevantes, pues todavía no nos permite, por ejemplo, medir la duración, la severidad, ¿no? Ya decían, no todas las maneras de interacción de la multimorbilidad pues tienen el mismo peso, y también estas combinaciones complejas y los costos asociados que serían muy relevantes en la práctica clínica. Y bueno, como investigaciones futuras a la luz de estos resultados, pues consideramos que se deben entender mejor estas trayectorias de la capacidad intrínseca de las personas adultas mayores en función de la multimorbilidad y de otros factores, pero también entender mejor cuáles son los factores mediadores o moduladores de todas estas relaciones. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Agudelo.